Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Llega el domingo y con él el segundo repaso a los mejores juegos anunciados o confirmados para Nintendo Switch durante los últimos 7 días. Hoy con interesantes novedades alrededor de Civilization VI, el anuncio de un nuevo modelo de Nintendo Switch OLED, la llegada de Borderlands 3, el retraso de Suicoden o el salto de los G.I. Joe a los Beat 'em Up. Como siempre, les recuerdo que pueden repasar el resto de novedades de la semana en nuestro sábado direct del día de ayer. Y recuerden que si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. El próximo 28 de septiembre podemos disfrutar, por fin, de 30XX, un juego de plataformas 2D con desarrollo roguelite, claramente inspirado en Mega Man, pero que intentará jugar sus propias cartas, entre las que se encuentran niveles generados de forma procedural, modo de juego cooperativo para 2 jugadores y su propio editor de niveles. Esperemos que su retraso, el juego tendría que haberse publicado a principios de agosto, haya merecido la pena. Tokugawa, Nader Shah, and Suleiman lead the great commanders in Sid Meier's... 2K anunció el pasado martes que el DLC Civilization VI Leader Pass llegaría ese mismo día a Switch y otras consolas como lanzamiento sorpresa. Esta expansión añade 18 nuevos líderes al juego, y aunque en un principio no estaba previsto su lanzamiento en consolas, el gran interés y los comentarios de la comunidad hicieron que 2K cambiara de opinión. Además, se encuentra disponible como parte del paquete Civilization VI Anthology o para su compra por separado. Receive extra tourism for every district. Although international trade routes produce fewer yields, domestic trade routes with specialty districts at their destination boost science, culture, and gold. As Tokugawa, build your empire close to keep it loyal and make sure to fill every tile with districts to maximize the bonus. Rise of the Triad, Ludicrous Edition, versión definitiva del FPS de culto, llegó a Steam el pasado 31 de julio, cosechando una buena acogida por parte de un público que le otorga un 95% de reseñas positivas. Sin embargo, la adaptación a Switch sufrió un retraso que terminará antes de lo previsto, pues el juego llegará a la Shop el próximo 29 de septiembre. Esta nueva versión incluye una velocidad de cuadros por segundo más alta, contenido restaurado y un nuevo capítulo para el modo historia, logros, guardado en la nube y multijugador para hasta 11 jugadores. Konami ha anunciado un retraso en el lanzamiento de Suicoden 1 y 2 HD Remastered, Gate Realm and Yunnan Unification Wars, la colección remasterizada de 2 RPG que llegará a Nintendo Switch. No tenía fecha concreta, pero estaba previsto para 2023 y ahora llegará en 2024. La razón de este cambio es la necesidad de un tiempo extra para asegurar que la calidad alcanza las expectativas. Pese a los esfuerzos de nuestro equipo por lanzar los remasters en 2023, se necesita más tiempo para alcanzar la calidad en el rendimiento y la experiencia en el gameplay que nuestros usuarios merecen. Todo el equipo renueva sus esfuerzos para ofrecer Suicoden 1 y 2 HD Remaster tan pronto como sea posible. Esto es lo que dice el equipo en su cuenta oficial.
Durante el PlayStation Showcase del pasado mes de mayo, se confirmó el desarrollo de la tercera parte de la saga Cat Quest Pirates of the Caribbean, que nos traerá de nuevo un mundo abierto que explorar, repleto de armas, tesoros y hechizos, junto a su impagable modo cooperativo local. Y esta semana hemos tenido las primeras noticias de la versión para Nintendo Switch a través de un tráiler publicado en el propio canal de Nintendo América y que estamos viendo en estos momentos. Además, por primera vez en la serie, podremos explorar el océano a bordo de nuestro barco para cazar botines en un mundo pirata increíble. Les recuerdo que estará con nosotros a lo largo de 2024. Dear Heinrich, I hope this letter finds you well. It's been so long since we last saw it. Babel Ghost, originalmente lanzado en 1987 para Atari ST, cautivó a los jugadores con su sencillo pero adictivo concepto. En el juego, asumías el papel de un fantasma, cuya misión era guiar una burbuja a través de sus habilidosos soplidos. No obstante, fue en 1990 cuando el juego alcanzó su mayor fama, con su adaptación para Game Boy, convirtiéndose en el primer videojuego francés en conquistar los corazones de los jugadores de la portátil de Nintendo. Y toda esta introducción viene a cuento porque la editora Selecta Play y el desarrollador Vidibone Games anunciaron la pasada semana un remake de este juego para Nintendo Switch, aunque todavía se desconoce su fecha de lanzamiento. Little Goody Two Shoes es una novedosa aventura de cuento de hadas de estilo anime, con un giro siniestro que acaba de confirmar su llegada a Nintendo Switch de la mano de Square Enix Collective. Según parece, este juego de rol narrativo de terror está siendo desarrollado por Astral Shift, un estudio independiente con sede en Portugal, que se especializa en crear experiencias cinemáticas y narrativas con bandas sonoras evocadoras. El proyecto pretende ser un homenaje a los RPG de la época de PlayStation y PlayStation 2 y tiene como protagonista a Elise, una ambiciosa chica decidida a hacerse rica y a dejar atrás su humilde vida. La noticia que esperan muchos fans de Beyond Good and Evil, la aventura clásica de Ubisoft, son los progresos de su secuela. No sabemos si la compañía dará alguna información este año, pero sí que hay algo para celebrar los 20 años del original. Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. El sistema de clasificación por edades, ESRB, ha listado este título en su base de datos para diferentes sistemas, entre ellos Nintendo Switch. El original se lanzó el 11 de noviembre de 2003 con una remasterización para Xbox 360 y PlayStation 3 en 2011. Es de esperar que aporte mejoras en la resolución y frame rate, pero desconocemos si será una remasterización directa o estará más cerca de un remake. Past the freezing foot of the mountain, you'll be aiming for new heights in Fluff Puff Peaks. Durante el Nintendo Direct dedicado a Super Mario Bros. Wonder del pasado jueves, pudimos ver un extenso gameplay de este esperado juego para Switch, donde se dieron a conocer numerosas novedades acerca de su desarrollo.
Pero la más importante, al menos a mi entender, es la puesta a la venta de un nuevo modelo de Nintendo Switch OLED inspirado en el icónico fontanero. Se trata de una nueva consola de diseño rojo que esconde muchos detalles relacionados con Super Mario, además del color que le da un toque novedoso tanto a los Joy-Con como al dock. En la parte trasera de la base podremos encontrar una pequeña silueta del personaje. Además, si abrimos la tapa, descubriremos unas monedas a modo de simpático detalle. Podrá adquirirse a partir del próximo 6 de octubre. In these spaces, if you're not quite ready to take on a particular course, you can try a different one instead. Play them in any order you like. Once you've played a course, you can quickly come back to it through the courses menu. It's an easy way to find the ones you want to play again. Después de muchos rumores y filtraciones, hoy por fin se ha anunciado que Borderlands 3 llegará a Nintendo Switch este mismo año. La cuenta oficial del juego en Twitter lo ha desvelado, concretando que la Ultimate Edition de esta entrega de la saga Borderlands se podrá jugar en la híbrida de Nintendo a partir del próximo 6 de octubre. También llegará en formato físico que ya se puede reservar. El precio del juego es de $59,99 o euros. Y aunque todavía no hemos visto gameplay de esta versión, ni siquiera un tráiler, sí sabemos que Borderlands 3 mantendrá el cooperativo local a pantalla partida y el multijugador en línea del juego original. El pasado mes de junio les hablé por primera vez de Ebenezer and the Invisible Wall, un Metroidvania que toma como referencia a Christmas Carol, es decir, Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Y la pasada semana se confirmó su fecha de estreno, 3 de noviembre. El protagonista del juego ha recibido la visita de los espíritus de la Navidad pasada, presente y futura, por lo que ya está preparado para ver fantasmas encadenados al mundo de los mortales. Este nuevo héroe tendrá que salvar a la gente de Londres, ayudando a diferentes aliados fantasmales con su propia historia, que después invocará para derrotar a enemigos y superar obstáculos. La desarrolladora Maple Power Games y la editora Freedom Games han desvelado una nueva colaboración con la juguetera Hasbro. En este caso, un juego de lucha de desplazamiento lateral basado en los populares G.I. Joe. Wrath of Cobra es un arcade pixel art en el que adoptaremos el papel de algunos de los personajes más populares de este universo, de manera que todas las armas, lugares y vehículos emblemáticos estarán a nuestra disposición en la misión más difícil de los G.I. Joe hasta la fecha. Estará con nosotros a principios de 2024. Rugrats Adventures in Game Land es un nuevo juego de plataformas de estilo retro, basado en la popular serie de animación de Nickelodeon, y si bien no se ha confirmado su llegada a ninguna plataforma específica salvo PC, teniendo en cuenta que las ediciones físicas correrán a cargo de Limited Run Games, me parece imposible que no llegue a Nintendo Switch. En cuanto al juego propiamente dicho, parece tomar como referencias los clásicos de NES, aunque incluirá un modo HD con gráficos más modernos, con los que disfrutar de sus 6 niveles y modo cooperativo local.
Welcome to the Academy. What are you waiting for? Escape Academy nos transforma en el alumno de una academia donde se dan cita a los estudiantes más prometedores que se preparan para convertirse en ases de las escape rooms. Tendremos que superar más de una docena de salas cuidadosamente creadas a mano, diseñadas por expertos con experiencia en las escape rooms de la vida real. Y podremos hacerlo solos o en el modo cooperativo para 2 jugadores, disponible a pantalla dividida, local o en línea. Disponible en Steam desde el pasado 22 de julio, acumulando un 87% de reseñas positivas, llegará a la híbrida el próximo 12 de septiembre, traducido al español. Hurry up and figure it out already. All right, let's do the impossible. Hope you've got your wits accounted for. Do you have what it takes to become an escapist? To the dance floor. Y de esta manera damos por finalizado nuestro Domingo Direct del día de hoy, un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante la última semana. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejárselo ahí un comentario. ¡Hasta la próxima! Get all the change.